queremos aclarar que Dios no envió a su Hijo Jesucristo al mundo para establecer una religión. Dios no vino a este mundo para establecer una religión en específico. Y quiero comenzar, ¿verdad?, trayendo qué es religión. Religión es un sistema de culturas de determinados comportamientos y prácticas, un sistema de creencias en relación a lo espiritual. Religión en el griego, la raíz de esa palabra significa volver a una atadura. Así que ya vamos empezando y entendiendo qué es eso. Volver a una atadura. Y también Jesús no vino para atarnos, sino para establecer una relación con Dios y poder conectarnos con Él. Ese fue el propósito por el cual Jesús vino a este mundo, para poder tener una relación con Dios. También te quiero decir qué es algo tóxico. Tóxico, cualquier sustancia que contiene veneno o puede causar trastornos o muerte. Y si yo les puedo decir que si hay algo hoy en día que contiene veneno y puede dañar a las personas y causarle muerte espiritual, es la religión tóxica. La religión tóxica puede causar una muerte espiritual. Una muerte espiritual donde la persona puede estar asistiendo a la iglesia y estar muerta espiritualmente. Puede estar escuchando, venir, salir, ser autómata y estar muerta espiritualmente. Así que vamos a comenzar nuestro desarrollo. Cuando estoy viviendo en una religión, lo que estoy es atándome a conceptos, a principios, a ideas de hombres, donde me venden la idea que haciéndolo de esta forma, esto nos va a dar la capacidad de acercarnos a Dios. Desde que comenzó el mundo, desde que toda la vida siempre ha habido esta parte de que el hombre quiere establecer una regla y quiere decir, ¿verdad? Siempre está el anhelo de conocer al Señor, porque somos unos seres tripartitas donde tenemos alma, espíritu y cuerpo. Sí, y el deseo de cada ser humano es conocer a alguien sobrenatural. Eso sí, eso viene, ese está el deseo ya en específico, pero sí hay unas personas que quieren establecer unas leyes. No, esto se tiene que seguir de esta forma, porque de esta forma es que nos vamos a acercar a Dios. De esta forma es que Dios habla. Dios no habla de esta forma, no. Si tú te ríes mucho, tienes un avechucho. Tienes que estar serio. Dios es un Dios serio. Dios no. En la mucha risa estás en los chabaganos. O mucha seriedad, estás mal también. Todo empezamos a establecer dogmas y doctrinas. El peligro de vivir en una religión tóxica es caer en dos cosas que invalidan la palabra de Dios en ti. Y de eso es que yo voy a estar hablando en esta mañana. La tradición y la incredulidad. Son dos cosas que invalidan la palabra de Dios en ti. Y yo te puedo asegurar que las dos
nos hemos topado con ellas cada una de nosotras. La tradición y la incredulidad. La tradición. Te enfocas en hacer y no permites que Dios haga algo nuevo en tu vida. Cuando ya yo estoy en la zona de confort, donde Dios me usa de una manera especial, donde Dios me habla, donde yo me siento de tal forma y comienzo a redactar mis prédicas y voy a pararme al frente y cada vez que voy a hablar, Dios me ha usado de esta forma y entendemos que Dios no me va a usar ya de otra. O si no, aprendí de la tradición, de la religión de tradición, que tengo que llegar de esta forma, que tengo que hacer estos sacrificios para que Dios me perdone, para que Dios se acerque a mí, que puedo recibir un milagro, pero es porque me tengo que comportar de esta forma, si no, Dios no me va a escuchar. Y nos volvemos con esta tradición donde realmente ni el enemigo tiene que intervenir porque nosotros mismos le hemos encajonado a Dios a que aquí es que tú te mueves. No, es que yo siempre te he visto entrando por al frente, por el lado. Si tú entras, eso no es Dios. No es Dios, no, eso está mal. Estás empichonado. No está correcto, porque es que Dios siempre se ha movido aquí de esta forma. Y tenemos que entender, iglesia, que Dios es un Dios que hace todas las cosas nuevas. Dios no es un Dios aburrido. Si tú estás llegando a la iglesia hace poco y no conocías, yo te quiero decir que la iglesia, los cristianos son las personas más alegres. Si te has topado con personas que te han dicho, hay mucha seriedad. No, perdóname, ese no es cristiano. No. Ese viene de visita todavía. No le hagas caso. Si tú te topas con una persona agriada todo el tiempo, no, ese no es cristiano. Perdóname, ese no refleja a Dios. No, porque mi Dios se sonríe, mi Dios se alegra. Mi Dios se alegra cada vez que tú te levantas en la mañana y puedes adorarlo. Cada vez que tú te levantas en la mañana le puedas decir gracias Dios. Ese es mi Dios. El Dios que me ama, que se deleita. Se deleita cuando yo me sonrío. Se deleita cuando abrazo a otras personas. Cuando tú te mueves en la tradición, invalidas el sacrificio que Jesús hizo en ti en la cruz del Calvario. Cuando tú vienes, te pones de que no, que es de esta forma. Tú estás invalidando lo que Jesús hizo por mí, hizo por ti en la cruz del Calvario. Hay muchas personas que quieren transmitir culpa y castigo porque no lo haces como ellos. En la Biblia, para irnos a la Biblia, para que ustedes vean que Dios habla de eso también en la Biblia. En la Biblia podemos ver a los fariseos que querían que las leyes se siguieran. Vamos a Hechos 15:5, que dice, pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron. Los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Los fariseos eran tremenditos. Pero todavía aquí tenemos fariseos, ¿verdad? No quiero decir aquí no. Me refiero, ¿verdad? En la iglesia como tal en específico.
hay muchos fariseos que comienzan como tal a decir, no, pero esto no sigue la ley. Hello, la ley fue escrita para los judíos. La ley, esas 613 leyes que la persona que se le vaya a acercar a mi hija, el pastor quiere que tiene que saberla, ¿verdad? Una de ellas, se lo quiero recordar. Dios lo ayude. 613 leyes que la tienen que conocer. Ellos querían imponerle de que los gentiles también tenían que seguirla. Y como no la seguían, no eran de Dios. No querían imponer. Querían que se siguiera. Y como no era, ya los marcaban. Querían imponer una cultura o leyes que eran de ellos. En Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Eso Pablo vino, se lo sacó firmemente. Pablo no tenía pelo en la lengua. Pablo le respondía, porque Pablo, como él decía, yo me senté a los pies de Gamaliel. De Gamaliel, ¿verdad, pastor? Yo en eso, ¿verdad? Yo soy pastora, pero él sabe más que yo. Se sentaba a los pies de Gamaliel. Él estuvo envuelto con los judíos, él estuvo envuelto, pero Dios lo trajo para hablarle a los gentiles. Y para los discípulos eso fue algo fuerte. La religión los trastocó y decir, no, es que Jesús vino para nosotros. No vino para los gentiles. Pero gracias a Pablo que escuchó, nosotros somos los gentiles que tuvimos la oportunidad de aceptar al Señor como su único y exclusivo Salvador. Porque si Dios hubiese venido, Jesús hubiese venido a los judíos nada más, nosotros no estuviéramos. Aquí no hay nadie judío. Aquí no hay nadie de Israel. Nosotros fuimos los hijos adoptivos, los que Dios adoptó y quiso traer también su palabra hacia nosotros. Debes estar solo o con las personas igual que tú. Eso también es otra tradición. Y te quieren aislar de los demás, porque si caminamos con gente que no conoce a Dios, los mundanos, ¿te acuerdas, Juanita? Los mundanos, eso no se escucha mucho, pero antes en mi tiempo eran los mundanos. Si tú andas con los mundanos, te contaminas. Era una contaminación brutal. Te contaminas con ellos. ¿Y para qué Jesús trajo el evangelio? Para hablarnos entre nosotros. Para hablarnos entre cristianos. Si vemos la lógica. No que lo dice la palabra, la lógica. Si yo conozco al Señor, y si Omara conoce al Señor, y el pastor Edwin conoce al Señor, y Juanqui conoce al Señor, ¿a quién yo le voy a hablar? Si yo me voy a estar rodeando solamente de cristianos, ¿para qué Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Para qué Él murió por nosotros? Se invalida. Iglesia, invalidamos el evangelio. Invalidamos el propósito.
Invalidamos a Jesús que fue maltratado, crucificado, que se humilló entre nosotros, entregó su vida. Y nosotros por la tradición invalidamos a que las personas puedan aceptar al Señor. Invalidamos de que desde dónde Dios nos sacó. Que a pesar de que yo fui nacida en el Evangelio, tuve que aceptar al Señor también y pedirle perdón de mis pecados. Que soy igual a la persona adúltera. Igual. Tenemos que entender la importancia de lo que es la religión tóxica. Lo tóxico es veneno. Y actualmente la religión es el veneno que está llevando muchas gentes dentro de la iglesia que están muriendo espiritualmente. Y tenemos que entender que no podemos mirar a otros por encima del hombro. Porque yo me levanto a las 3 de la mañana a orar. Y Dios me habla y me revela todo el tiempo. Y José no. José lo que se pasa es mirando fórmulas de matemática nada más. Pero no escucha a Dios. Porque él está enfocado en los libros. Y la Biblia dice que el estudio es fatiga. Y a causa de eso, mucha gente dejó de estudiar. Y nos convertimos y nos tildaron como religiosos analfabéticos. Que no conocíamos de la letra. No conocíamos de los estudios. Si fuiste alguien que pasó por eso, te pedimos perdón. Pero no te quedes en esas heridas del pasado. Tampoco las uses de excusa. Tampoco las uses de excusa. Porque yo tampoco puedo aceptar, no, es que yo fui así, está bien, pero no sigas vagando en lo mismo. No sigas haciéndote la víctima. Sal de ese lugar porque yo creo que bastante palabras hemos escuchado. Bastantes palabras hemos escuchado para reaccionar y decir, espérate, es cierto. He estado viviendo en una tradición constantemente y no le he hablado a mi hermano, no le he hablado a mi familia de la palabra de Dios porque me decían que no me podía unir a ellos. No podía participar de las fiestas de Navidad porque me decían que eso era mundano. Y me separé de mi familia. Y Dios te dice en esta mañana, vete a tu casa, vete a tu familia. Pide perdón y dile, me equivoqué, estaba viviendo una religión tóxica, estaba viviendo en una tradición, pero el propósito de que Dios me dio la oportunidad de conocerlo era para poder traer una palabra a ti como mi familia, era para decirle que yo conocía a un Dios poderoso, un Dios que cambia las generaciones. Que podamos entender que Dios es alguien que nos ama de una manera especial. Queremos vivir de apariencias, de lo externo. Antes, y muchas veces todavía, somos marcados por lo externo. Antes, recuerdo, una compañera de estudio, cuando yo estaba en la superior, se lo comentaba a Fefi y a Luisito los otros días, una muchacha hermosa,
bella, un pelo por acá, largo, porque no se lo permitían que se lo cortara, se lo recortara, negro, un cuerpazo espectacular. Pero ella era una joven que la religión donde estaba, la pentecostal, pero ella no podía afeitarse las piernas. Y ella era una joven velluda, blanca, 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 y su pelo era negro, negro, negro. Y ella tenía unas piernotas bellas, pero velludas. Y estábamos en la superior. Y esa muchacha le decían, pero chica, pero ¿por qué tú no te afeitas? Que no me permiten. Pero fue el empuje tanto que lamentablemente la muchacha comenzó a vivir doble vida. Porque cuando llegaba a la escuela, se subía la falda, era al garete. Porque ahí caemos en lo malo también. Se volvió una loca. Hasta que fue influenciada por sus amigas y empezaron a afeitarla. Y todo la afeitaron, todo eso. El punto es que cuando ella llegó a la adultez, lamentablemente dejó la iglesia. Y su vida se desperdició. Eso no lo queremos. No queremos vivir eso externo. Y nosotros como iglesia ahora tenemos que entender que quizás nos van a llegar personas que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Externamente me refiero. Externamente me refiero que pueda quizás llegar tatuado completamente. ¿Qué vamos a hacer, iglesia, cuando nos llegue un joven, un hombre o una mujer tatuado completamente? No un tatuaje aquí. Completamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos preparados para recibir a esa persona que es un hijo de Dios, que Cristo murió en la cruz del Calvario por él? Y el simple hecho de que mis facciones, cómo yo reacciono a ella, ¿cómo lo puedes marcar? Aquí hace poco llegó un joven que le decía a otro joven, a otra pareja, que yo no me atrevo a ir porque yo estoy tatuado completamente. Y no sé cómo vayan a reaccionar. Pero yo le doy gracias a Dios. No vino, ¿verdad? Como yo acabo de mencionar. Pero esa persona se llevó una impresión poderosa de parte de la iglesia del Calvario. Porque él dijo, wow. Desde que llegué al lobby me abrazaron, me saludaron, me felicitaron. Y eso es lo que nosotros queremos crear como iglesia. Que podamos entender que el mismo Jesús que murió en la cruz del Calvario por mí es el mismo Jesús que murió por aquel Jehová que el mundo los ha desahuciado. Y le ha dicho, ese nunca se va a levantar. Pero el Dios que yo le sirvo es el que puede levantarlo. Pero comienza con nosotros. Comienza con nosotros. Porque Jesús no va a venir a levantarlo a él. Va a ser a través de Frankie. Va a ser a través de Lorraine, a través de Harry. Va a ser a través de cada uno de nosotros. Y nosotros somos los responsables de hacerlo. Somos los responsables de entender
que no podemos invalidar la palabra de Dios por la tradición. No podemos invalidar la palabra de Dios en nosotros por una tradición. Sea cualquier tradición, sea cualquiera de que acabas de llegar al evangelio, vienes con una tradición que te puede marcar. Y comienzas a encajonar a Dios y decir, Dios, es que tú no puedes entrar a este lugar. No, Señor, porque mi familia era alcohólica. Así que mi pronóstico es ser alcohólico también. Mi familia es de brujo, así que mi pronóstico es que va a ser así, porque de generación en generación no. Llegaste a un lugar de nuevos comienzos. Llegaste a un lugar donde comienzas a establecer. Mi generación va a ser diferente. Mi generación va a cambiar las próximas generaciones y las que están atrás. Porque puedo entrar al pasado y decir, tu pasado puede ser restaurado. Tu pasado puede ser restaurado también. Te vas a acordar de él, pero no va a causar dolor. Pero tu pasado lo puedes restaurar. La tradición nos separa de la gente. Entre más nos acercamos a Dios, debemos acercarnos al pecador. Entre más nos acercamos a Él, tenemos que acercarnos al pecador. No permitamos que lo externo nos separe. Amemos la gente. No permitamos que lo que yo vea externamente diga, no, es que esa muchachita se ve de esta forma y yo soy de esta. Y separamos y callamos el corazón que Dios ha cambiado nuestra vida, donde nos dice abraza, ama a tu enemigo, aunque sepas que hable de ti. Abrázalo. Eso es ir en contra de la tradición. Eso es ir en contra de lo que me han querido establecer, que me tengo que mantener aquí. No, yo tengo que ser de influencia. Como dice el pastor, no es ser influencer, sino ser de influencia. Ser de influencia en cada lugar que Dios te posiciona a ti. Que podamos entender como iglesia que no importa cómo la gente llegue, Dios los va a transformar. Que no importa cómo la gente llegue, Dios va a transformar sus vidas. 171 personas han aceptado al Señor como su único y exclusivo Salvador en lo que llevamos de este año. La gloria es de Dios. Que podamos seguir celebrando lo grande que Dios ha hecho. Que podamos decir, Señor, yo quiero seguir hablándole a la gente lo que tú hiciste en mi vida. Que aunque el mes de mayo pasó, yo pueda seguir testificando. Yo pueda seguir dando testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida. De cómo Él ha transformado mi corazón y mi familia. La segunda cosa que invalida la palabra de Dios es la incredulidad. Y la incredulidad es algo serio. La incredulidad.
¿Puede morir Jesús en la cruz? Entregarse por tus pecados, resucitar para reconectarte y relacionarte con el Padre. Y si aún así no lo crees, invalidas el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque en la Biblia dice, para el que cree, todo es posible. Pero si tú dices que tú no puedes, no vas a poder. Esta segunda cosa que invalida la palabra de Dios depende también completamente de ti. Es tu decisión creer. Cuando tú no decides creer en Jesús, ¿qué estás diciendo? Dios, yo no te creo. Tú eres más pequeño que mi situación. Tú eres más pequeño que mi enfermedad, porque ya la hacemos nuestra. Tú eres más pequeño que mi situación en mi familia. Cuando decido no creer. Pero aquí en la iglesia del Calvario nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es un versículo que tenemos que agarrar y decir, no importando la situación que yo pueda estar pasando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te aseguro que lo que estás atravesando en estos momentos, Dios te da la fortaleza y saldrás de ese problema, de ese diagnóstico. Jesús también experimentó la incredulidad en su tierra natal. Así que cuando nosotros podemos ver la palabra, nosotros podemos ver y experimentar de que Jesús también pasó por esas dificultades. Y quiero llevarles a Mateo 13 del 57 al 58 que dice, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. ¡Wow! Que Jesús, el Dios Todopoderoso, no pudo hacer milagros. No pudo hacer milagros. Nuestro Dios Todopoderoso no pudo hacer milagros. Eso como que no cuadra. Pero sí, por su incredulidad. Por su incredulidad. Así que la incredulidad te aleja del milagro. Porque tú decides no creer aunque tengas la evidencia frente a ti. Ellos veían que un paralítico se levantaba. Ellos veían que un ciego comenzaba a ver. No era un catarrito por dentro los milagros que Dios hacía. Tenían el milagro de frente, pero ellos decidieron no creer. La incredulidad es decirle a Dios, tú no puedes hacerlo. Jesús no trajo religión porque la religión presenta una percepción errada de Dios. La religión te ata a ti. ¿Y para qué Dios vino a este mundo? Para hacernos libres. Por lo tanto, eso no concuerda. No concuerda de que a mí me diga, tú tienes que seguir tales dogmas, tienes que seguir tales directrices, tales tradiciones. ¿Por qué? Porque Jesús me hizo libre. Jesús me hizo libre.
libre. Ellos decidieron no creer en Jesús porque lo conocieron como el hijo del carpintero. Eso era lo que decían, pero espérate, ese es el hijo de José, el carpintero. ¿Cómo va a ser el milagro? No, él no puede. Cuando comenzamos a ver a personas que yo conocía, que fue mi panita de tiempo, el panita de hanging, el panita que se movía conmigo en diferentes cosas, pero de momento Dios transformó su vida, él entregó su corazón a Dios. Y tú lo ves predicando, tú lo ves trayendo una palabra y dices, no, Pastor Edwin, Miguel, lo que tú supieras, lo que ellos hicieron. Comenzamos a marcar a la persona. Comenzamos a no creer que Dios puede transformar un corazón, que Dios puede transformar una vida, que Dios puede transformar el futuro de esa persona. Pero como conocí sus debilidades, conocí su vulnerabilidad, podemos ver a la persona aquí al frente, que Dios la puede estar utilizando en la palabra, en la adoración, en diversas cosas y decir, no, si yo lo conozco. Estás invalidando no lo de esa persona. Recuerda, esto es algo serio. Estás diciéndole a Jesús, tú no puedes hacer algo en Juanqui, porque yo conozco su vida. ¿Cómo fue? Estás invalidando que Dios puede transformar un corazón, que Dios puede transformar una vida, que Dios puede transformar una familia, que Dios puede perdonar tu adulterio, que Dios puede perdonar tu vida pasada. Tenemos que entender que invalidamos la palabra de Dios cuando la tradición y la incredulidad la abrazamos. Hay personas que abrazan la tradición y la incredulidad. Y yo vengo a decirte en esta mañana, sé libre, sé libre, sé libre. Porque la palabra de Dios es exquisita. La palabra de Dios trae vida. La palabra de Dios, puedes leer el Salmo 23 hoy y mañana lo vas a leer nuevamente y te va a hablar completamente diferente. Porque es una palabra viva. Es una palabra que hace cambio. Es una palabra, es un corriente, es una corriente, es un río que constantemente está trayendo aguas nuevas. No es un río estancado, no es un lago que es formado y es una agua muerta. Es un río que trae vida, que está fluyendo constantemente. Entendemos que como familia completa ha sido alcohólica, nadie podrá conocer a Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana, si tú eres la primera persona que aceptaste al Señor y vistes y vienes de una familia que por tradición ha sido de esta forma, yo quiero decirte que tú llegaste a un lugar de nuevos comienzos. Tú llegaste a un lugar que Dios transforma tu corazón, transforma tu familia y va a llevarlo a algo completamente diferente a lo que han dicho la gente, a lo que le han marcado las personas. Declara con tu boca que tu familia va a ser diferente. Concluyendo, ustedes han llegado a la iglesia El Calvario.
Calvario y volvemos y decimos, somos un lugar de nuevos comienzos. Somos un lugar de nuevos comienzos. ¿Y qué es nuevo? Nuevo. ¿Qué es nuevo? Que mi pasado quedó atrás. Que mi vida pasada, mi forma de ser pasada, yo se la voy a dejar a Dios. Nadie aquí va a venir a decirte, te tienes que quitar esto, te tienes que poner tal cosa. Nadie sabe que lo puede hacer si no se mete en problemas con nosotros. Nadie. El que transforma los corazones es Dios. Porque cuando Dios hace el cambio, es permanente. Cuando la persona humana entra, se daña. Se daña. Pero cuando Dios es el que toca la vida, es el que estruja el corazón. Es que cuando voy a coger un cigarrillo y lo voy a prender, ahora me apesta y antes no me apestaba. Que cuando voy a coger un vaso de alcohol, voy a tomarlo, me causa náusea. Y dice, ¿qué está pasando? Ese es Dios. Que cuando voy a textearle a aquella que no es mi mujer, empiezo a ver blurry. Ese es Dios. Cuando Dios comienza a transformar corazones y tú le permites, porque esa es otra cosa. Esa es otra cosa que a mí es importante enfatizarlo. Dios quiere transformar tu corazón. Él quiere tocar tu vida. Él quiere que sea transformada completamente, pero tú se lo tienes que permitir. Porque mi Dios es un Dios caballeroso. Él no fuerza las puertas. Él no las fuerza para nada, para nada, para nada. Si a ti te forzaron una puerta, eso no fue Dios. Mi Dios es un caballero. Y Él va a tocar tu puerta. Y si tú la abres, Él va a entrar. Y te aseguro que el cambio va a ocurrir. Él transformará tu corazón. Él transformará tu vida. Aquí nosotros enseñamos a relacionarnos con Dios. Por eso es que yo no puedo entender de que yo no me puedo pegar con el mundo. Que yo no puedo relacionarme con la persona mundana. Porque Dios nos enseña a nosotros que vamos a relacionarnos con Él. Y cuando yo me relaciono con Él, Dios me va a empezar a hablar de esta persona que necesita escuchar la palabra. Que necesita escuchar mi testimonio. Que yo tengo que comenzar a modelar en el lugar donde Dios me ha puesto. Y las personas van a decir, ay, yo te veía diferente, pero ahora estás actuando de esta forma. Hay una luz que irradia en ti. Ese es Dios. Ese es Dios que ha ido cambiando mi vida. Ese es Dios que ha ido transformando mi corazón. En el Edén, cuando entró el pecado, hubo una separación de Dios con el hombre. Eso fue lo que ocurrió. Y por eso fue que Jesús vino a este mundo y dijo, Padre, yo quiero entregar mi vida por estas personas. Porque yo quiero que tú vuelvas a relacionarte con ellos. Dios ama relacionarse contigo. Dios ama que tú saques tiempo para intimar con Él, para conocerlo a Él. Para decirle, examíname, oh Dios, y mira qué hay dentro de mi corazón. Quita todo lo que no te agrada. ¿Por qué se me estruja el corazón cada vez que veo a Rubí?
Porque se me estruja el corazón cada vez que veo a Sixto. Señor, hay algo en contra de ellos. Que podamos decir, Señor, examina mi corazón. Quita lo que no te agrada. Quita esa religión tóxica que me está matando espiritualmente. Que ya vengo rutinariamente a la iglesia, pero no veo un cambio. No veo una transformación en mi vida, en mi casa, en mi relación, en mi matrimonio, en mis hijos. Tenemos que entender que Jesús no vino a poner ataduras. Él vino a este mundo para ser el puente para relacionarte con Dios. Jesús no vino a ponerte ataduras. Él vino a que el ser el puente para que podamos relacionarnos con Dios. Cuando esa relación se rompió en el Edén, Jesús la unió nuevamente por haber muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Disfrutemos de la presencia de Dios. Ten fe como un grano de mostaza y Él lo hará en tu vida. Jesús vino a este mundo para que tengamos vida y vida en abundancia. Él nos dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso la religión no cuadra con nosotros. La religión me trajo ataduras y Jesús me trajo libertad. Jesús me dijo, seréis verdaderamente libres. Si me reconoces, podemos irnos ponernos en pie. Por lo tanto, la religión trae ataduras y mi Dios trae libertad. La religión trae ataduras, pero mi Dios trae libertad. Mi Dios trae libertad. Lo que Dios espera es que cada mañana tú puedas relacionarte con Él.